¿vale? Tengo V1, que es una válvula de llenado. Tengo V2, que es otra válvula de llenado. Ahora vamos a ver en el enunciado qué función tienen y qué hacen. Tengo aquí un elemento justo encima de V2 a su derecha, que es como una báscula que me va a pesar cantidades del material que he hecho desde las dos tolvas de arriba. Estos son tolvas, ¿no? Los 3 mini depósitos que tenéis son una especie de tolvas con unas electroválvulas que me van a permitir mezclar ciertas cantidades de dos compuestos A y B. Esas cantidades se van a echar a través de a un depósito que es el de abajo, el de la válvula V2, y con la válvula V2, cuando tenga las cantidades que necesito, voy a echarlas al depósito con el líquido, ¿vale? La válvula V1 será el aporte de líquido. Y luego, seguramente, bueno, leemos el enunciado, cuando esté lleno, pues se realizará un vaciado automático de ese depósito. ¿Vale? Eso es un poco la idea del gráfico. Entradas y salidas que tengo. Rápidamente hay que identificar. Entradas, tengo los sensores de nivel, lógicamente el pulsador que gobierna la instalación. Voy a tener esto de aquí, que ya veremos lo que es, que seguramente será para pesar. Le dará una orden de que ya ha llegado a la cantidad correcta. Es de tipo digital, no es analógico. Eso serían entradas. Y luego, como salidas, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos las electroválvulas, V1, V2, V3, y luego tengo VA y VB. Todo eso son electroválvulas que son salidas. Lo que tendría las salidas del automata, ¿no? Los actuadores. Bueno, vamos a leer el enunciado y ver qué es lo que nos dice. Se quiere mezclar dos productos con agua. Se llena el depósito de agua abriendo la válvula V1. Vale, la válvula V1 ya sabemos que es para llenar el depósito de abajo de agua. La dosificación de los dos productos se realiza con una tolva acumulativa. Se vierte el producto A sobre la tolva. La tolva acumulativa es la que tiene la válvula V2. La que tiene la válvula V2, la que está más abajo de las tres, es la tolva acumulativa. Se vierte el producto A sobre la tolva hasta que se alcanza el peso SP1. Y a continuación se añade el producto B para conseguir el peso total de los dos productos. Es decir, SP1 va a ser una señal digital que cuando se active me va a decir que ya tengo el peso del producto A. Y el SP2 va a ser una segunda señal digital también, que me va a decir que alcancé el peso total. ¿Vale? Es decir, he hecho el producto A hasta SP1, luego he hecho el producto B hasta conseguir SP2. Se abre la válvula de la tolva durante 10 segundos para dejar caer el contenido. Es decir, una vez que he conseguido el peso, lo que hace es abrirse la válvula V2 durante 10 segundos, es decir, con un temporizador. Posteriormente, una vez que han pasado los 10 segundos, esa válvula se cierra y se realiza el proceso de mezclado durante 30 segundos, accionando el agitador, y se vacía el depósito para poder iniciar un nuevo ciclo. El proceso se activa con un interruptor P. Bien, esas serían las condiciones que tenemos que cumplir. Hecho componente A hasta SP1, luego hasta completar el SP2 estoy echando el B. Luego lo que hago es abrir V2 para vaciar todo ese contenido, y mientras yo puedo ir llenando de líquido V1, ¿no? Tengo que llenar de agua ese depósito, ¿vale? Hasta llegar hasta arriba. Tenemos aquí debajo, si vais un poco a la primera hoja, la parte de abajo, tenéis la tabla con el simbólico que pondríamos. Vamos a repasarlo a ver que no haya ningún error. Tenemos en la 00 el P, que es el pulsador. En la I01 tenemos el capacitivo de nivel máximo, de L. En la I02 el capacitivo de vaciado del depósito, o de nivel mínimo, de V. I03 el sensor del peso 1. En I04 el sensor del peso 2. Y luego ya las salidas, ¿no? Que son la 00 el motor, el que acciona el mezclado. Q01 la electroválvula de la tolva A. Q02 electroválvula de la tolva B. Q03 electroválvula de llenado del depósito. Q04 electroválvula de la tolva acumulativa. Y por último V3, que es la que me vacía, ¿vale? 5 entradas, 6 salidas. ¿Alguna cosa de aclarar del enunciado? ¿Algo que no esté claro? Aquí la dificultad o la clave de este ejercicio, o para qué está puesto este ejercicio, es para hacer una secuencia simultánea, para ver cómo hay funcionamientos en la industria donde yo puedo estar haciendo dos cosas a la vez.
cuando vaya a tener un automatismo que me hace dos cosas a la vez, de manera simultánea, pues iré a esa estructura de la divergencia en I, ¿no? Que teníamos con las dos líneas, y entonces tengo dos etapas activadas a la vez, una se tiene que esperar a la otra. Bueno, abrir el de la solución. Bueno, el primer comentario sobre la solución es que la solución aquí es opinable. Se puede ver de diferentes maneras, quiero decir. Es decir, no hay, digamos, una solución única, sino que se podría resolver, por ejemplo, con una secuencia completamente lineal. Yo sí considero, por ejemplo, que no quiero llenar el depósito de agua a la vez que estoy haciendo la mezcla de componentes. Podría hacer una única secuencia donde el llenado de agua puede estar antes de verter el producto A y el producto B, o puede estar después, ¿vale? Según cómo sea el proceso, pues igual me interesa tenerlo antes o tenerlo después. Tener en cuenta que el VA y el VB van a ocupar un volumen, igual que el agua. Entonces no es lo mismo llenar el depósito hasta arriba de agua y luego encima echar un volumen extra de A y B, que ir echándolo a la vez, de tal manera que el volumen de agua en total va a ser más pequeño, ¿no? Voy a llegar en el volumen total de mezcla hasta el sensor de arriba y ahí me va a cortar. Un poco la diferencia. ¿La proporción no sería la misma? La proporción no sería la misma, claro. Por eso digo que es opinable, que quizás, digo opinable en el sentido de que necesitaríamos algún dato más para poder concretarlo un poco más. Vale. Yo como lo vi fue de esta manera. Tengo una etapa inicial, que es la etapa 0, si vais arriba en el grafset, la del doble cuadrado, y todo se inicia con el P, ¿no? Pulso el P, y a partir de ahí se inician dos secuencias simultáneas. La de la izquierda, si vais a la zona de la izquierda, lo que tengo es la apertura de V1, que lo que hace es llenar el depósito inferior de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego arriba del todo. Y en la rama de la derecha, lo que tengo es la mezcla de los productos. ¿Vale? En este caso, yo he supuesto que voy a echar los productos cuando ya el depósito esté lleno. ¿Vale? Si eso lo hiciese con una secuencia única, lo que tendría que poner en primer lugar sería, en primer lugar, pondría las etapas de manera completamente lineal en el orden en el que están los números en la solución que tenéis. Es decir, la etapa 1 sería la primera de ese grafset lineal, la 2 la segunda, y luego ya vendría la 3, la 4, la 5, en el orden numérico en el que están, con una secuencia puramente lineal. Yo en este caso hago a la vez el llenado del depósito y la mezcla de los componentes. Como en principio yo no sé cuál de las dos cosas va a suceder antes, lo que hago son dos etapas de espera, que son la etapa 2 y la etapa 5. Recordad que etapas de espera eran aquellas donde no sucede nada. Son etapas simplemente donde estoy esperando a que se activen las dos para dar continuidad a ese grafset. No tienen ninguna acción, de hecho si veis la 2 y la 5 no tienen nada, ¿no? Si os fijáis también en la transición que está justo debajo de ellas, es una transición que trae un número 1. Un número 1 es una condición que siempre va a ser verdadera. Es decir, cuando se active la etapa 2 y se active la etapa 5, vamos a pasar a la etapa 6 inmediatamente, sin que se dé ninguna condición más. En cuanto se active la 2 y esté a la vez activada la 5, el grafset ya progresa activando la etapa 6 y desactivando la 2 y la 5. Vale, esa sería la parte simultánea del grafset. A partir de ahí, un grafset completamente lineal. A partir de ahí ya lo que haría sería vaciar la tolva acumulativa, donde está la válvula V2. Tenéis un temporizador T37 que me la activa durante 10 segundos. La transición de la etapa 6 a la 7 es el T37, es decir, cuando llego a 10 segundos lo que hago es hacer que el grafset pase de la 6 a la 7. En la 7 lo que hago es hacer funcionar el motor de mezclado durante 30 segundos. De la 7 a la 8 me paso con otro temporizador, ese temporizador T38, que lo que va a hacer es darme paso a la etapa 8, que lo que hago es vaciar. Abro la electroválvula V3 y el depósito se vacía. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sensor de la parte inferior no detecte ya líquido. Hasta que, por eso pone DV con una negación, si os fijáis.
Mirarlo con detalle, hacer un zoom ahí si no lo veis bien, pero el de V tiene una negación. Cuando no detecta líquido es cuando se para. De ahí pasaría a la etapa 0, ya estaría en condiciones la máquina de realizar otro ciclo. Estaría en condiciones de realizar otro ciclo. ¿Cómo lo veis de dificultad este ejercicio? Sinceramente. Es quizás, a simple vista, más difícil el enunciado que luego la solución. Porque incluso teniendo en cuenta que lo podríamos solucionar con una secuencia completamente lineal, creo que no es tampoco de los más difíciles que hemos hecho. Vale. Sí, fijaros, en este, lo que me gustaría que os fijaseis, por repasar un poco de cara al viernes. Fijaros cómo uso los temporizadores. Los temporizadores son acciones y son transiciones. Cuando yo estoy utilizando un temporizador como acción, lo que estoy haciendo es activar la parte de la bobina del temporizador, es decir, el cuadrado que saco en F9, que es el retardo de la conexión, el T-on, donde escojo el número, el T37, ¿no? Por ejemplo, que es este caso, que es de 100 milisegundos, donde le pongo, tiene esa entrada PT donde le tengo que meter, pues en este caso 100, ¿no? Porque son 10 segundos lo que quiero contar, y donde tiene la entrada IN, que es por donde tengo que alimentar ese temporizador. ¿Con qué lo alimentamos? Con la etapa 6, ¿no? La etapa 6 es lo que me tiene que alimentar esa acción. Lo trato como si fuese una acción, ¿vale? En esa parte. Sí, es que el otro día alguien me preguntó algo y me di cuenta por la pregunta que me hizo que él tenía completamente confundido lo que eran los temporizadores. Vale, los temporizadores podemos verlos siempre desde dos puntos de vista. El punto de vista de la bobina, que para nosotros es ese cuadrado, esa función T-on, te retardo la conexión, que meto con el F9 del teclado. Y la otra versión del temporizador es el contacto del temporizador, es decir, cogerlo como un contacto abierto o cerrado del T37 en este caso, del temporizador que tenga, que me va a decir si está activado o no está activado. Como acción, el rectangulín que tenéis con la acción que pone T37 y 10 segundos entre paréntesis, en ese caso tengo que usarlo como si fuese una acción, es decir, con la marca de la etapa correspondiente alimentando la bobina del temporizador. Y luego, justo en la transición que está debajo, ahí lo que utilizo es un contacto abierto de T37, que es el que me va a hacer el cambio de la etapa 6 a la etapa 7. Ese contacto del T37 es lo que va a aparecer en la primera parte del programa donde estoy realizando la activación y desactivación de las etapas. Es decir, va a aparecer concretamente como activación de la etapa 7. Yo tendré ahí un contacto, pondré la condición, ¿no? De si está activa la etapa 6. Si está activa la etapa 6, pongo un contacto abierto de la etapa 6. Y a continuación en serie pongo un contacto abierto del T37. Es decir, si se activa el T37, lo que hago es un set de la etapa 7 y un reset de la etapa 6. ¿Os acordáis de eso, no? Eso es lo que hacíamos en la parte de la activación y desactivación de etapas. Ahí es donde aparece el contacto del temporizador. ¿Vale? El temporizador, por tanto, lo tengo que ver desde los puntos de vista. La bobina es una acción, es como si fuese una salida. En los esquemas cableados no tenemos duda, ¿no? Porque el temporizador lo conecto, su bobina, como si fuese un relé o como si fuese un contactor, alimentado desde la fase y unido directamente al neutro. Y tampoco tengo duda en el caso de los temporizadores cableados cuando yo cojo el contacto y lo conecto con otra parte del circuito. Pues aquí lo mismo, en este caso el contacto es de esa parte de activación de las entradas, porque es una transición. Vale, exactamente igual para el T38, para el que tenéis entre la etapa 7 y 8. El T38 será una acción asociada a la etapa 7, que en este caso tendrá dos acciones, el motor y el temporizador. Y por otra parte es un contacto que es el que me da la transición entre la etapa 7 y la etapa 8. Fijaros en un detalle cómo está dibujado el grafset, porque hay que seguirlo, ¿eh? Las acciones están dentro de un rectángulo y están unidas a la etapa correspondiente por una línea horizontal. Eso está en la norma del grafset y hay que intentar dibujarlo de esa manera.
Las transiciones, un trazo más grueso y la condición lógica a su derecha. ¿Vale? Pero intentar seguir. No me pongáis las acciones en el rectángulo o unidas de otra manera porque no estaría bien. Y tenéis que ponerlo arriba o debajo. O arriba se pueden poner, debajo también y a la derecha. ¿Vale? Es donde yo puedo poner las acciones. Si tengo 4 acciones, en vez de ponerlas todas en línea, puedo poner 2 y 2 debajo pegadas. Todas pegadas unas con otras, como si fuese una cuadrícula. ¿Vale? ¿Qué dudas tenéis por ahí todavía sobre el GraphSet? A ver si os puedo resolver alguna. La etapa 6 se puede poner donde la 5. La etapa 6 sí se puede poner donde la 5. No porque ahí estoy esperando a que se llene el depósito y acabar la parte de la tolva acumulativa. Tengo como 2 procesos simultáneos y yo estoy esperando a que acaben antes de abrir la válvula V2. Yo en este caso estoy asegurando, o lo que quiero hacer es echar el contenido de la tolva acumulativa cuando ya tengo lleno de líquido el depósito V1. Cuando ya lo tengo lleno. Si yo pusiese la etapa 6 a continuación de la 5 y bajase, digamos, esa secuencia simultánea más abajo, ya no tendría la seguridad de que eso fuese cierto, porque no sé cuál de los 2 procesos va a ser más rápido. Vale, en este caso yo me aseguro de que voy a echar el contenido de la tolva sobre el depósito lleno de agua, siempre. Por eso no sería equivalente ponerlo ahí. Armando, ¿qué me decías? No, las transiciones tienen que ser únicas. Sí, si yo tengo 2 condiciones, o van a relacionarse con una OR, con una suma lógica, o con una AND. Es decir, yo puedo tener, si tienen que darse 2 cosas, sería, por ejemplo, I01 por I02 o I01 más I02. O una condición OR, basta con que se dé una de las 2 o se tienen que dar las 2 a la vez. Si tú pones 2 transiciones porque quieres que 2 condiciones se den a la vez, es una única transición donde tengo una condición AND. Sí. Si es AND, los contactos estarían en serie en la transición. Si es una OR, estarían en paralelo. El 1 es la condición que siempre es verdadera, es decir, es como decir que no tengo transición, que en cuanto se active 2 y se active 5, automáticamente el GraphSet va a evolucionar. Sí, sí, porque siempre tiene que haber una transición. La norma nos dice que tenemos que poner, si hay una condición de que es verdadero siempre, es 1 siempre. Es decir, siempre es cierto, por lo tanto siempre evoluciona. ¿El qué? En este caso lo pongo porque yo no necesito ninguna condición lógica más. Yo tengo que esperar en la etapa 2 a que se haya llenado el depósito de agua y en la etapa 5 es la etapa de espera que se activa cuando ya he hecho la mezcla completa en la tolva acumulativa. Como yo solo necesito que se den esas 2 condiciones, depósito lleno y tolva acumulativa llena, no necesito ninguna condición lógica más. ¿Vale? Podría ser que a lo mejor pongas otra condición, que no sé, imagínate que el operario, cuando se llenan las 2 cosas, tiene que apretar otro pulsador para que el proceso siga. Pues entonces, en vez del 1, sería el pulsador de entrada. Pero en este caso, como el proceso es automático y no hace falta añadirle ninguna condición más, simplemente pongo el 1. El 1 va a hacer que cuando sea cierto el 2 y sea cierto el 5, automáticamente se va a activar el 6. No, el 1 sería una condición que es siempre verdadera. Quiere decir que a la hora de poner los contactos en el programa, yo voy a poner un contacto de la etapa 2 en serie con un contacto de la etapa 5 y ya no necesito poner el tercer contacto que sería el de la transición, sino que directamente me voy a activar ya la etapa 6 sin necesidad de añadir nada más. En el programa el 1 no aparece. El 1 en el programa es nada. Es que simplemente hace falta activar la 2 y la 5.
Lo que pasa es que el 1, por las normas del GraphSet, necesito ponerlo para indicar de que esa transición siempre va a ser cierta. Lo que no puedo hacer es no poner transición o poner más de una transición. En cada recorrido entre dos etapas, la línea solo puede pasar por una única transición siempre. Y siempre tiene que haber una transición. ¿Vale? Una y solo una tiene que haber siempre. Lo que me preguntaba antes Armando, si tengo dos, está mal, no puedo poner dos transiciones. Esas dos transiciones se traducirán en una única transición con una condición lógica. Si se tienen que dar dos condiciones a la vez, será una AND. Si se tienen que dar dos condiciones de manera alternativa, será una OR. Es decir, si basta con que se dé una, será una OR. Pero será una condición lógica, esas ecuaciones lógicas que habíamos estudiado con el álgebra de Boole serán de ese tipo. Normalmente tenemos condiciones lógicas, transiciones muy simples, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en algún caso podría haber un producto lógico o una variable multiplicada por la negación de otra, que sería un contacto cerrado en el programa, ¿no? Bueno, todas esas combinaciones que habíamos visto. Bueno, mirároslo bien, miraros también los anteriores que hemos hecho, ¿vale? Que me darán pistas de cara al examen. El del examen no va a ser muy largo de hacer, vais a tener la primera clase completa para hacer el GraphSet. Os voy a dar el enunciado en papel, tenéis la parte de atrás cuadriculada para poder dibujarlo ahí a mano, ¿vale? Hacérmelo curioso, una regla, algo que se pueda entender, ¿vale? Porque luego hay que hacerle una foto y subirlo al Classroom, a la tarea, ¿vale? Lo vamos a subir a la tarea para que quede luego en el Classroom puesto el examen. Pero lo vamos a hacer en papel, que es más fácil y más rápido. ¿Vale? ¿El qué? Para neumática habíamos dicho que hay un examen aparte, que es el día 9. El 9 de diciembre tenemos la parte de neumática. La asignatura la dividimos en tres partes. La parte de montaje de cuadros es la que hicimos el viernes pasado. La parte de programación del autómata lógica programada, que es lo que vamos a hacer esta semana el viernes, el examen. Y el de neumática, que lo haremos el día 9. ¿Y también un temario el viernes? Este viernes no va a haber teoría, son dos partes. Os decía, la primera que es hacer el GraphSet a mano antes del recreo. Y después del recreo, lo que haremos será el ejercicio en el ordenador, la programación del autómata. Yo lo que os voy a dar es un GraphSet ya hecho y un enunciado explicando el GraphSet. Y tenéis que pasar eso a programa de ordenador. Será más bien pequeñito, para que no nos lleve muchos segmentos y se pueda hacer bien de tiempo. ¿Vale? ¿Hacer con el microwin o con el Celio? Con el microwin. Vale, eso será el examen. Una parte antes del recreo y otra parte diferenciada después. ¿A qué te refieres con el temario? La unidad 1, todo lo que las 80 y pico, pues no, las hojas eran para programar, eran ejemplos de programación y... No, aquí lo que interesa en esta unidad es saberlo hacer a nivel práctico, sobre todo. Estudiar teoría del autómata no tiene mucho sentido, vamos, a mi modo de ver, ¿eh? Es un conocimiento puramente práctico. Durante el examen los apuntes se pueden consultar, ¿eh? Para la parte del autómata. Para la segunda parte se pueden consultar los apuntes. Los ejercicios que tengáis hechos con anterioridad se pueden consultar. La tarea de programación de un autómata es una tarea de oficina técnica. No es algo que tenga que hacer de memoria. Cuando estoy en una oficina técnica, tengo a mi disposición los manuales, programas que he hecho con anterioridad. No sé si me explico. No es algo que normalmente se haga de memoria. Claro, se puede tener a mano vuestra documentación, no que otros pase sus cosas. También nos entendemos, ¿no? Cada uno la documentación que haya generado en días anteriores. ¿Me explico? Se ve muy fácil en esos ejercicios cuando se copia. Muy fácil de ver. Porque además, aparte de poder ver si copiasteis o no copiasteis, es que copiáis normalmente del que lo ha hecho mal. Lo cual es un error de principio. Si voy a copiar de alguien que
yo suponga que lo puede tener mejor que yo. De todas maneras, no va a ser difícil, o la idea de lo que tengo pensado no va a ser difícil. Miraros todo lo que hemos hecho, el trabajo que íbamos haciendo, que eso será importante. Vale. Venga, más preguntas de esto. Bueno, pues a ver cómo os explico yo lo siguiente que os tenía que explicar. Va a ser complicado. Casi que mañana... Bueno, mañana teníamos que hacer. O para mañana tengo. Mira, vamos a verlo ahí en el Classroom. Os lo publico ahora y lo vemos. El trabajo que tenemos para mañana. Tenemos la práctica 11, que la tenéis ya publicada, que es el elevador de paquetes. Yo me centraría mañana en hacer esa, porque la 10 es la parte que tengo que explicar y necesito cañón y demás. Vale. La práctica 11. Abrir allí en el tema 3, abrir la práctica 11 el PDF y así os comento de qué va. Si veis, estáis viendo vosotros la ficha a la vez, va a ser más fácil. Sí, os explico cómo la vamos a hacer. Mirad. Tenéis esa máquina, ¿no? Que son dos cilindros. El de abajo, el cilindro A, lo que hace es elevar los paquetes hasta la parte superior y una vez que está el paquete ahí, el cilindro B lo empuja para que vaya por la cinta esa de rodillos que tenéis a la izquierda. ¿Vale? Es como una máquina que me eleva de nivel una determinada caja o bueno, eso que tenéis ahí. ¿Vale? El cilindro A, escogeré dentro del tablero el cilindro que tenga de doble efecto y el cilindro B, que lo único que hace es empujar el de simple efecto. ¿Vale? A de doble efecto, B de simple efecto. Eso es lo primero que tendríamos que pensar. Tengo que hacerlo de dos maneras, utilizando lógica cableada, utilizando relés, ¿vale? Y utilizando un logo. Hay que resolverlo de esas dos maneras, utilizando lógica programable y utilizando lógica cableada. ¿Cuál tengo que hacer primero de las dos? La que queráis. ¿Vale? Hay que hacer las dos en el orden que queráis. Es una práctica que son dos. En la ficha, bueno, pondré lo de siempre, la secuencia que voy a hacer con los actuadores que intervienen. Aquí tengo que entregar, que lo puedo hacer con el FluidSync, no tiene por qué ser a mano, un esquema neumático normalizado. Un esquema neumático normalizado. En el esquema neumático, recordad que hicimos uno el otro día, de electroneumática, solamente tengo la válvula distribuidora de cada cilindro con sus electroválvulas o su electroválvula, porque puedo hacerlo con los que tienen mando eléctrico por los dos lados o con retorno por muelle. Tengo las dos opciones para los dos cilindros. Pondré el cilindro también y pondré los reguladores de velocidad. Los reguladores de velocidad. ¿Dónde pensáis aquí que pondríamos reguladores de velocidad? En el de arriba. En el de arriba podríamos ponerlo o no. Depende de la máquina. Yo en el de arriba no lo pondría, en el B no lo pondría. En el A es donde tengo que ponerlo sí o sí. En el movimiento de salida, si no pongo una regulación de velocidad, la caja, como bien se está diciendo por ahí, va a salir volando. Entonces, en el avance de A sería el movimiento que tengo que regular sí o sí. La bajada del cilindro A no me hace falta. No me hace falta. Pero la subida del cilindro A o la salida del cilindro A sí que tiene que estar regulada. El B como queráis. Si lo queréis regular, lo reguláis y si no, no. Todo eso sería para el esquema neumático normalizado. Numero las válvulas y todo eso como habíamos visto. Luego tenéis hueco aquí para el esquema eléctrico. ¿Vale? El mando con relés, ¿cómo sería el mando eléctrico? Con relés.
Lo que tenemos arriba en los tableros para poder hacerlo no son exactamente relés. Tengo solo un relé y 2 contactores, me parece que es lo que tengo. ¿Vale? Me parece que es lo que tenemos eso. Tenerlo en cuenta. Y luego la parte del mando con el logo. En el logo tengo que hacer el esquema de cableado y tendría que poner el programa. Esquema de cableado y programa. ¿Vale? Que lo puedo hacer también con el FluidSync, lo que es el esquema del logo. Vale, no tenemos exactamente el logo que es, pero con alguna modificación podríamos tenerlo. El esquema con el logo igual también lo podemos hacer con el KDSIMU, que nos aparece el logo. Tened en cuenta que el logo que tenemos es el de 230 voltios de alimentación en corriente alterna. Vale, es el que tenemos, con salidas a relé. 4 salidas a relé. Sí. Bueno, esto es lo que vamos a hacer mañana. Esta os la voy a imprimir luego ahora para que la tengáis. En la segunda hora os la doy en papel y así ya la tenéis para mañana hecha. Hoy durante la segunda hora, como no voy a poder explicaros la parte neumática que quería, os ponéis con la práctica 9, con lo del Celio, os ponéis a hacer la solución de esta. Mañana habría que subir de la que subo, bajar primero por aquí por el taller para coger un tablero del logo y subimos con el logo para arriba. ¿Vale? Subiré los portátiles también para que podáis programar desde el portátil. Lo ideal sería que hoy hicieseis ya el programa para ir con el programa hecho y de esa manera poder ser un poco más efectivos. El portátil, la idea sería más para cargar el programa en el logo que para programar. Vale. Bueno, lo mando a imprimir y eso es lo que vamos a hacer durante la siguiente hora.